Bueno, lo que vamos a ver entonces es una síntesis de preguntas de investigación de la carrera de psicología eh, relacionado a diferentes temáticas que cada uno de ustedes en los diferentes grupos fue presentando. Algunas preguntas están formuladas de mejor manera que otras, pero vamos a ir viendo cuál sería, a mi entender, la forma de presentar mejor esta pregunta. Por ejemplo, uno de los trabajos decía qué probabilidad existe que el aislamiento social preventivo y obligatorio haya impactado en la salud emocional de los sujetos de 18 a 30 años de la ciudad de La Rioja. Observada o analizada así o presentada así la pregunta, uno supone que lo que quiere calcular es un valor de probabilidad, ¿no? Entonces, infiere esta pregunta que lo que yo estoy haciendo o lo que quiero hacer es hacer un cálculo de una probabilidad o decir es muy probable, poco probable. Y a mí me parece que esa pregunta podría formularse o reelaborarse de la siguiente manera. ¿Qué impacto, bueno, aquí me falta algo, qué impacto ejerció, ¿sí? O qué impacto tuvo, ¿sí? O qué impacto tuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio en la salud emocional de los sujetos de 18 a 30 años en la ciudad de La Rioja. Justamente es un tema que estamos trabajando con un equipo de investigación, pensando si podemos abordar estas consecuencias, ¿sí? Que puede haber traído o que trae, estas consecuencias que está generando en nuestra población el aislamiento social preventivo. En este caso, fíjense que yo he resaltado este concepto, ¿sí? El concepto de salud emocional, que en esta pregunta la salud emocional eh, está cumpliendo un rol importante. La salud emocional podríamos decir que es la variable de análisis, la variable analítica, la gran variable que nosotros queremos abordar. Esa variable que no va a ser tan sencilla de medir, que después vamos a tener que operacionalizar. Quizás en estadística, los que han cursado la materia de estadística han tenido en algún momento una reflexión con respecto a lo que es operacionalizar una variable. Si bien yo he dado algunos consejos de cómo construir una pregunta de investigación, me parece que con este ejemplo podemos bien identificar el interrogante, ¿no es cierto?, que es el qué, y la variable analítica, que es la salud emocional, y aquí, como les decía, vamos a tener que pensar o van a tener que pensar cómo vamos a medir esa salud emocional, y luego fíjense que está bien delimitado también en la formulación, como lo estaba en la pregunta original, ¿sí? Algunas preguntas están modificadas, pero no significa que estén mal, sino que están como mejor formuladas, ¿sí? Fíjense que acá está bien delimitado la muestra o está bien delimitado la población sobre la cual uno va a trabajar. Por lo tanto, a este investigador, yo mirando esta pregunta ya sé que este investigador quiere trabajar con esta gran variable de análisis que es la salud emocional, y también sé que va a trabajar con estos individuos, con sujetos de 18 a 30 años en la ciudad de La Rioja en este año. Entonces, esta es una pregunta de investigación para los que todavía no tienen formulada la pregunta. Estos ejercicios que estamos haciendo les van a dar la pauta de cómo ir llevando adelante
este trabajo. Como les decía también en el video, el tema de formular una pregunta muchas veces no es sencillo y que a veces hay un proceso de ida y vuelta en la formulación de la pregunta. ¿En qué sentido de ida y vuelta? Porque uno puede plantear primero esta pregunta, después formularse y definir bien los objetivos, y después cuando va avanzando y va viendo cómo muestrear, cómo encontrar una muestra o cómo desarrollar un instrumento para medir las variables que hacen falta, comienza a ver que el problema es bastante complejo y quizás uno tiene que reformular esta gran pregunta de investigación. En otra pregunta estaba formulada en este sentido: el conocimiento sobre la educación sexual en los estudiantes de 17 a 25 años de la Fundación Barceló. En realidad no está formulado como una pregunta, ¿sí? Está formulado como un tema, pero en realidad fíjense cómo uno lee esto y no sabe en realidad, o no sabe específicamente hacia dónde apunta la investigación, ¿sí? Recuerden siempre que la pregunta es un punto de partida para después poder formular nuestros objetivos, ¿sí? Quizás no se tengan que hacer la pregunta y pueden partir de los objetivos, pero digamos que estamos siguiendo un desarrollo o una formulación de proyecto de manera tal que uno se pueda orientar mejor, ¿no es cierto? Uno pueda ir modelando mejor ese objeto de estudio, eso que quiere el investigador analizar, el investigador abordar, ¿sí? Un objeto que está separado del sujeto en el caso de la investigación cuantitativa. Entonces nosotros acá tenemos nuestras dudas, o al menos yo tuve dudas con respecto a esta pregunta. Entonces quizás, no lo sé, para los que pensaron sobre esta pregunta, bueno, aquí me falta un interrogante, esta puede ser, quizás vuelvo a decir, esta puede ser una pregunta de investigación. ¿Qué nivel de conocimiento sobre la educación sexual poseen los estudiantes entre 17 a 25 años de la Fundación Barceló de la provincia de La Rioja? Entonces acá estoy preguntándome sobre, lo que voy a querer hacer es evaluar el conocimiento, saber si saben mucho, si saben poco, ¿sí? Eso va a ser ya un objetivo. Estoy con la pregunta, si saben mucho, si saben poco, y después podría formularme otros objetivos específicos, ¿sí? Como por ejemplo ver si hay diferencia entre los grupos etarios o si hay diferencia entre los géneros, etc. Sigo trabajando con las preguntas. Efectos psicológicos sobre la pandemia generada por el COVID-19. ¿Qué clases de problemas o beneficios surgieron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio? Problemas, beneficios, son preguntas como muy ambiguas, ¿no es cierto? Y ambas cosas quiero estudiar. Recuerden que tengo que tener mayor claridad, ¿no es cierto? Quizás, vuelvo a decirles, las preguntas no son sencillas y yo también cometo mis errores, pero quizás pueda ir redondeando, modelando mejor esta pregunta inicial a través de del siguiente interrogante. ¿Qué efectos psicológicos se evidenciaron por la pandemia generada por el COVID en los individuos de 20? ¿Qué efectos psicológicos? No sé si fueron buenos, si fueron malos, es decir, si les dieron problemas a las personas o si le dieron beneficios. Esto lo voy a saber después, ¿no es cierto? Acá estoy haciendo un interrogante general, porque si yo hubiera dicho, por ejemplo, qué clases de beneficios surgieron durante el aislamiento, a lo mejor las personas que yo investigo no tienen ningún beneficio. Entonces mi trabajo de investigación
no va a poder decir nada más que no hubo beneficios. En vez, si yo digo qué efectos psicológicos, habrá algunos quizás que una determinada situación los beneficia, o habrá otros individuos que esa determinada situación que estoy estudiando los perjudica. Entonces, esta pregunta formulada así me va a permitir que aquellos individuos que yo investigue, o de aquellos individuos que yo investigue, algo voy a poder decir. Algo voy a poder decir. Tenemos otra pregunta que también relacionada con esta pandemia. Por eso les digo que me gustó mucho que trabajaran sobre esto, y tanto alumnos de medicina que están realizando un trabajo de investigación van a abordar estos temas también, y en particular yo estoy trabajando con algunos profesores e investigadores de otros lugares. Estamos pensando justamente en este momento de aislamiento poder hacer algunas encuestas relacionadas a la salud mental, a efectos psicológicos. Así que por eso, cuando vi las preguntas, traté de aportar, y ustedes por supuesto que las van a poder tomar para su trabajo, el trabajo práctico, ¿no es cierto?, que van a hacer. Así que las preguntas están acá liberadas, digamos, para los que, o bien los que quieran hacer un trabajo de investigación, o bien los que están haciendo este trabajo práctico para esta carrera. Entonces, perdón, la pregunta 4 decía cómo afrontaron los posibles problemas económicos. Ven, acá también hay como una ambigüedad. El posible problema económico. No, tengo que ser más directa. ¿Cómo afrontaron la situación económica durante el aislamiento social preventivo obligatorio de los sujetos con trabajo informal? ¿Sí? O sea, no sé si tuvieron muchos problemas o no, pero la situación económica, ¿cómo la afrontaron? ¿La afrontaron bien? ¿La afrontaron mal? ¿La afrontaron de una manera de extremo riesgo? ¿O no fue de riesgo? ¿Sí? ¿O tuvieron problemas o no tuvieron? ¿Cómo afrontaron su situación? ¿Sí? No estoy así, acá estoy, obviamente estoy haciendo una suposición de que tuvieron, mejor dicho, estoy suponiendo que hubo posibles problemas económicos, ¿sí? Me parece que es mejor darle un sentido un poco más preciso, me quedan 10 minutos, un poquito más preciso a la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo afrontaron la situación económica? Si después alguno quiere hacer alguna observación, voy a tratar de seguir con las otras preguntas, y después vamos a trabajar el tema de los objetivos, ¿sí? Después de un corte. ¿Cuáles son las características que aquellos jóvenes que sufren bullying? Esa estaba muy bien formulada. ¿Cuáles son las características del bullying en jóvenes de 13 a 18 años? O sea, cuando hablo de el bullying, acá está justamente el bullying como la situación económica. Fíjense que yo la resalté porque son las variables de análisis, aquellas variables que tengo que operacionalizar. O sea, cuando piense después en ir a medir a mis individuos de 13 a 18 años, tengo que pensar qué variables, qué características, qué atributos, qué preguntas le voy a hacer a los jóvenes de 13 a 18 años. ¿Para qué? Para que me den una idea de qué sucede con las situaciones de bullying, ¿sí?
si tienen o no tienen bullying, y los que tienen, qué características tiene esa situación de bullying. Obviamente, acá, cuando yo hablo a los jóvenes de 13 a 18 años, puedo después trabajar con una muestra de individuos que tienen bullying, ¿sí? Porque así formulada necesito saber cuáles son las características de aquellos individuos que tienen bullying. Entonces, así formulada, me da la idea de que tengo que buscar primero jóvenes de 13 a 18 años que tienen bullying para medir las características, ¿sí? Bueno, y lo otro que quiero comentarles y que quiero repasar también es cómo formular a partir de estas preguntas, cómo formular los objetivos de investigación. Bueno, quiero reunirme dentro de unos minutos con ustedes para ver el tema de investigación, pero quisiera saber si les quedó un poco más claro cómo formular. Aquellos que ya la formularon, estoy a través de este encuentro, estoy comentándoles cuáles serían las precisiones para la formulación, y aquellos que no formularon la pregunta, ir ya desarrollando su próxima tarea, ¿no es cierto? Que vamos a hacer los que no presentaron la pregunta y el objetivo. Vamos a presentar una práctica que incluya la pregunta y los objetivos, general y específico. Bueno, obviamente que en esta primera práctica, además de la pregunta, se planteaba el hecho de que trabajaran la viabilidad, ¿sí? La viabilidad o la factibilidad, cuán posible es realizar ese proyecto de investigación para el investigador. Eso tiene que ver con la viabilidad. Cuando ustedes elaboren un proyecto y tengan que decir, mencionar o escribir acerca de la viabilidad, estoy haciendo referencia a que ustedes tienen que plantear cuán posible es la realización de ese proyecto. Cuando hablo de viabilidad, es decir, si es posible llevarlo adelante. Y cuando se indaga sobre la justificación del proyecto, es decir, ¿por qué yo decido tomar este propósito de la investigación? ¿Por qué estoy preguntándome esto? ¿Sí? ¿Por qué hace falta saber esto? Bueno, porque estamos en esta situación, tenemos que prever tal otra intervención en la comunidad, etc. Entonces, una cosa es la viabilidad del proyecto y otra cosa, primero, es la justificación. O sea, me hago una pregunta y la justifico. ¿Por qué pienso eso? Y luego respondo si eso no es factible de llevarlo adelante. Entonces, tengo una pregunta y a partir de esa pregunta desarrollo esta justificación, especificar el por qué hace falta, para quién le hace falta y qué aporte le doy a la comunidad con este nuevo conocimiento. Todo esto que tiene que ver con el planteo de la pregunta, la justificación del proyecto, hasta ahora estas dos cuestiones entran dentro de lo que es la introducción de un proyecto de investigación. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en este tema de pregunta para después abordar lo que es el objetivo de la investigación basado en esas preguntas.